Más amigo que viejo, ¿eh? Qué bonito es ver casi la casa de Dios llena, ¿no? Nos sorprendió nuevamente este año. Busquen por favor en 1 Samuel capítulo 20. Un vasito de agua. Ay, tengo muy seca la garganta. Mi querido hermano, me ayudó muchísimo y conste que yo he hecho muchos viajes y no he tenido problemas, pero en algunos hemos tenido problemas. Vine en el Andesmar y cuando estoy bajando y le decía que se había retrasado, los choferes se bajaron y le dijeron: cuando te cuente lo que le pasó, ni vas a pisar Andesmar, dice. Pero es una de esas circunstancias en las cuales uno está avanzando, tratando de hacer las cosas, y cuando ya está listo, algo que da un paso atrás. Y otra cosa y un paso más atrás. Así que quiero que tomemos un momento para mirar y este capítulo vamos a simplemente a algunos versículos utilizar. El capítulo 20 habla de la amistad de Jonatán y David. Gracias. Mi garganta está mejor. Pero no voy a hablar ni voy a compartir con ustedes acerca de la amistad de Jonatán y David, aunque lo vamos a encontrar. Para algunos que son mal pensados y tratan mal este asunto, el amor entre Jonatán y David era un amor de amigos verdaderos, que no se dañan ni se estropean. Pero no voy a hablarles de la amistad ni de ellos, sino quiero tomar una frase que aparece aquí en algunos versículos y usar este ejemplo: la silla vacía. En el versículo 17, Primera Samuel 20, 17, dice: y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Quiero que usemos esa frase. Miremos en el versículo 25, por favor. Y el rey se sentó en su silla como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó, ¿cómo quedó? Vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán, su hijo: ¿por qué no está
perdón, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Jonatán le dijo a David: serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. No sé si le llegó con esto que las redes llegan muy rápidamente a todos lados y algunos los comparten enseguida. No he tenido tiempo, iba a dárselos para que lo pudieran pasar. A mí me llegó de una querida amiga, hermana de la iglesia allí en Libertad, un texto que dice: ¿no te duele mi asiento vacío? Y es muy interesante entender y ver que algunos asientos están vacíos. Algunos de los asientos vacíos personales, y uno puede ser familiar. Aún tú mismo puedes haber dejado un asiento vacío en el hogar de tus padres y de repente te encuentres en tu propia familia y tener un asiento vacío. En mi forma particular, en mi casa tenemos normalmente 2 asientos nomás allí en la cocina, y en uno se sentaba mi mamá y en el otro se sentaba mi esposa. Hoy ambos están vacíos. Familiares queridos que partieron a la presencia del Señor. El asiento de mi querido pastor y padre espiritual ya está con el Señor. Está su asiento vacío y a veces pensamos en ellos y los queremos, los amamos, los recordamos. A veces nos reímos de nuestra familia, mis suegros, mi cuñado y todos aquellos que partieron por la gracia del Señor están con el Señor. Pero allí está su asiento, está vacío. Queridos jóvenes, ¿cuántas veces dejaste tu asiento vacío en la mesa de tu casa? Tal vez porque te enojaste y saliste intempestivamente. A veces por una situación del hogar, a veces por una situación de trabajo o de estudio, pero allí estaba tu asiento. Estaba esperándote. Una de las cosas dolorosas que nos pasa en el día de hoy, ver los asientos vacíos de la iglesia. Y eso lo voy a dejar para el último punto. La pregunta es si nos duele. Lamentaciones nos habla, ¿no os conmueve cuánto pasáis por el camino al ver la destrucción de lo que había ocurrido sobre Jerusalén? Mover el corazón, mirar más allá. Eso fue lo que le pasó a Jonatán. Lo conmovió, había una situación. Su padre era el rey. El rey quería matar a David. Jonatán trató de protegerlo. Y ahí quedó su asiento vacío. La primera noche o el primer almuerzo hubo una disculpa mental de parte del rey. Posiblemente no estaba listo para venir. Pero la segunda vez que ese asiento estuvo vacío,
el rey inmediatamente preguntó, ¿por qué no vino a almorzar ayer y hoy el hijo de Isaí? ¿Nos duele los asientos vacíos de nuestros amigos? Hay algunos asientos vacíos que son lindos, que estén vacíos. Esos que se casaron, esos que están haciendo una nueva familia, esos que llamados por Dios fueron a otro lugar, aún nos duele eso, pero esos son asientos lindos vacíos. Y aunque nos entristezca el corazón, cuando nuestros seres amados parten para estar en la presencia del Señor, yo me siento un ratito acá en lo de mi mamá, me siento un ratito acá en lo de mi esposa, cuando me toca un lado u otro, no es que estoy cambiando por cambiar. ¿Y qué es lo que recuerdo? Sus vidas, su presente en aquel tiempo, en aquel momento. Y si alguien te dice, ¿te duele? Sí. Déjenme tomar unos minutos para mirar un asiento vacío celestial por aproximadamente 34 años. ¿Alguno de nosotros pensó en que mientras nuestro amado Salvador venía a este mundo, gestado por el Espíritu Santo dentro del vientre de María, su asiento celestial comenzó a estar vacío? ¿Pensaste en algún momento que durante 33 años del ministerio, desde su nacimiento y después 3 años de ministerio completo y el periodo que llega entonces a la muerte, sepultura y resurrección, su asiento del trono estuvo vacío? Ahora, ¿por qué estuvo vacío? Porque la gracia, el amor, la misericordia de Dios lo dio a Él por amor de nosotros. Esa es la razón. No saquen su dedo de 1 Samuel. Busquen por favor Salmo 110. David escribe este salmo tiempo después de aquellas situaciones y puso: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí estaba diciendo David, le estaba diciendo mi Señor, Dios Padre, le dijo a su Hijo Jesucristo, ahora luego de todo el ministerio, luego de haber muerto en la cruz, de haber sido sepultado y resucitado al tercer día, ahora luego de esos 40 días de pruebas indubitables de su resurrección, ahora llega el momento y le dice, asciende, siéntate a mi diestra. En Hechos 7:55, el libro de Hechos, capítulo 7, capítulo 7 del libro de Hechos. Había un lindo versículo, pero ese era romano, no era Hechos. Encontramos la muerte de Esteban. Después que los hombres no habían podido combatirlo, ni derrotarlo, ni pisotearlo,
Dice en el verso 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Verso 55, pero. Todos saben qué es pero en gramática, ¿verdad? Una conjunción adversativa. Eso señala que está unido al versículo anterior para decir todo lo opuesto. Aquellos que estaban listos para empezar a arrojar las piedras crujían sus dientes y estaban esperando simplemente que alguien les dijera para arrojar las piedras contra Esteban. Y cuando llega al versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba, sentado, o estaba a la diestra de Dios, sentado. En inglés, si no recuerdo mal, decía que estaba parado al ver la muerte de sus siervos. Es impresionante. En el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, en el versículo 20. No es lo que debo hacer en forma gramatical, perdón. Porque la oración comienza completa desde el versículo 15. Pero voy a cortar eso simplemente para decir lo que la gracia de Dios hizo para todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal. En el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Punto y coma. La gramática dice que acaba de haber una aclaración del versículo anterior. Y cuando uno dice, ¿qué está aclarando? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es aquel que se ausentó por 34 años de su trono en los cielos para nosotros. Y capítulo 1, en el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquel que dejó su trono
por esos 34 años. Nos ganó todas estas cosas, desde la redención, el perdón de nuestros pecados, la seguridad de nuestra vida eterna, y viene con bendiciones, todas aquellas cosas que Él nos ha dado, y ahora Él mismo es quien intercede por nosotros. Ahora entendemos, Él está sentado allí, a la diestra de Dios. Pero, ¿no te conmueve la silla vacía? Porque hay un lugar en el cual nosotros debemos saber que nuestro Dios puso a Cristo en donde Él murió, derramando su sangre por su iglesia. Ese es el amor de tal manera. Ahora, cuando nosotros nos reunimos en nuestras iglesias, ¿no te conmueve el asiento vacío de un hermano? Saúl era malo, pero se dio cuenta que el asiento de David estaba vacío. En nuestra vida espiritual hay una silla en la cual debemos tomar cada día para tener nuestro devocional con el Señor. En el Salmo 1, por favor. Seguramente yo podría llamar a varios de los jóvenes acá y lo podrían decir de memoria, ¿verdad? En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No hace eso. ¿Pero qué hace? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Espero que nadie acá se haya sentado en la silla de los escarnecedores. Y deseo de todo corazón que todos nosotros nos hayamos sentado cada mañana para meditar en la palabra de nuestro Dios. Pero si no estamos en nuestro devocional, según el tiempo que hayamos escogido, nuestra silla estará vacía. En la iglesia, cuando no concurrimos a reunirnos con la congregación, cuando no vamos para alabar a Dios, cuando no estamos para escuchar lo que Dios tiene que decirnos, la silla quedó vacía. No sé si les pasa a ustedes como a nosotros, hace muchos años, y continúa hasta ahora, hasta el día de hoy. Cada uno tiene su silla o su sector en el banco de la iglesia. ¿No? Es bueno, ¿no? Hasta algunos dicen, no, ahí se sienta el pastor. No. Y otros, no, ahí se sienta la abuela. En la iglesia, querida hermana de Padua, teníamos unas abuelas muy particulares.
muy particulares. Algunas gallegas, otras italianas. ¿No? Y algunas llegaban y decían, me sacó el asiento. Pero era bueno saber que el sector izquierdo era de las abuelas. Estaba lindo ver a todas las abuelas allí. Un día a mí se me ocurrió celebrar el Día de las Abuelas. Hace muchos años. Pero lo hice de sorpresa, no hice nada. Y simplemente le iba a dar un alfajor. Y yo saqué las cuentas, cuántas abuelas había, y dije, esta abuela, como 10. Fui y compré 10 alfajores. Y cuando pedí que todas las abuelas subieran a la plataforma para hacer, eran como 20. Yo no había tenido en cuenta a las abuelas jóvenes, a las abuelas que no eran tan jóvenes, que habían sido abuelas, pero ellas tenían su lugar, su asiento. Y el Señor fue llamándolas a la presencia del Señor y quedaba su asiento vacío. ¿Tienes alguien en particular que se sienta al lado tuyo en la iglesia? ¿Lo ves? ¿Está cada domingo? ¿Está cada miércoles? La pregunta es, ¿nos duele la silla vacía? Porque alguien se dará cuenta que tú no estuviste en el domingo. Pero pastor, somos todos jóvenes. ¿Cuál es la preocupación? Tenemos larga vida sobre esta tierra. La única diferencia es que solamente en Cristo, solamente por la iglesia, nuestras vidas van a poder dar gloria a Dios. No hay otra forma. No hay otra manera. Pero para eso necesitamos que cada uno de nosotros meditemos esta mañana y con sinceridad digas, ¿quién está sentado en la silla de tu corazón? ¿Quién está ahí? Hay 3 personas que pueden estar allí. Si no tienes a Cristo, Satanás está sentado allí. Y si eres creyente y le das lugar, él va a tomar lo que no le pertenece y va a arruinar nuestras vidas. Puedes estar sentado tú en ese lugar. Y en ese lugar tú puedes decidir, yo hago lo que quiero, vivo como quiero, hablo como quiero, me visto como quiero. Simplemente hay una forma correcta de ver, aún en los tiempos de hoy, que la Biblia ha revelado muy sencillamente. Tal como pensamos, tal somos. No, eran mis parientes que me hicieron así. No. Tú te hiciste de la manera que eres en base a tus pensamientos, tus razonamientos y tu voluntad. Tú puedes estar ahí y destruir tu vida y ausentarte de la iglesia. Y no solamente estás sentado en el trono de tu corazón, sino también dejas vacío o vacía la silla de tu iglesia. La silla vacía de tus responsabilidades. La silla vacía de tus deberes en la escuela o en el trabajo
o en las oportunidades que tienes. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Podría ser Cristo? Cristo quiere estar ahí. Porque si Él está ahí, tu asiento de la iglesia jamás estará vacío. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Bueno, pero yo tengo que hacer muchas cosas. Todos los que hoy estamos por la gracia de Dios en el liderazgo, tuvimos que tomar decisiones, tuvimos que dejar cosas, nuestros deseos propios, nuestros pensamientos, ponerlos a un costado para ponernos y sentarnos con Cristo a los pies de Él, para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿Alguien nota tu asiento vacío? Tengo oportunidades de llegar a la iglesia y ver las sillas. Pero hay un problema serio. Muchas veces los asientos vacíos de la iglesia no son por los gratos vacíos que recordaremos siempre, sino por nuestra rebelión, nuestras malas decisiones y nuestra falta de amor a aquel que nos salvó. ¿Se dieron cuenta que Jesús dijo allí en el libro de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos? Y una de las cosas que Jesús más amó fue su iglesia. Jóvenes, ¿nos dimos cuenta de los asientos vacíos? ¿Nos duelen? ¿Puedes recordar a alguien esta mañana? ¿Puedes tomar un tiempo para pensar seriamente? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Se dieron cuenta que cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, querían atenderlo de lo mejor? Y allí estaba una tratando de hacer todos los quehaceres y de repente dice que María estaba sentada a los pies de Jesús. Y Marta viene y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado que no me ayuda? Y Jesús le dijo, ella ha buscado la mejor parte. ¿Qué buscarás esta semana? Agachemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos. Jóvenes, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿De quién haces la voluntad? Piensa primero en eso. Si realmente Cristo no está sentado